Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y hacemos estos espacios de difusión gratuita del psicoanálisis para que ustedes puedan conocer un poquito más acerca de cómo funciona nuestra mente, la mente humana, desde una aproximación psicoanalítica, una aproximación científica del aparato psíquico. Entonces, en estos espacios ustedes proponen los temas y nosotros hablamos sobre ellos para poder discriminar, diferenciar y hacer una aproximación verídica y científica a estos temas de la vida cotidiana que tanto nos ocupan. El tema de hoy del que vamos a conversar se titula El sentido de la vida y fue propuesto por uno de nuestros seguidores. Hoy vamos a dar un seguimiento ligero a esta temática durante unos minutos. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat y vamos a comenzar tomando como referencia ese texto tan importante de Sigmund Freud que es el malestar en la cultura. El malestar en la cultura, ¿por qué? Porque ahí en ese estudio que han realizado los expertos en lo psíquico y en lo social, nos explica cómo para vivir en sociedad, para vivir junto a otros humanos, para vivir en comunidad, cosa que ha sido absolutamente necesaria e indispensable para el ser humano, para poder sobrevivir a las tres fuentes, a los peligros que le vienen fundamentalmente del exterior, de las fuentes naturales, de los peligros exteriores, de los animales salvajes, de las lluvias, de los incendios, de las catástrofes naturales, etcétera, etcétera. Todos esos peligros que se le planteaban al hombre, al ser humano desde sus inicios, desde el comienzo de la humanidad. Bueno, pues la humanidad tuvo que agruparse, tuvo que asociarse de alguna manera para poder responder de una manera eficaz, para poder protegerse, para poder sobrevivir frente a esos peligros. Pero claro, la agrupación en comunidad de los seres humanos también ha traído a su vez pues otra fuente de sufrimiento, porque ¿qué otra fuente de sufrimiento más importante para los seres humanos que la relación con otros seres humanos? Que te hacen daño, que celas, que envidias, que hay hostilidad, que hay deseos inapropiados, etcétera, etcétera. Es decir, toda esa interacción con otras personas, obviamente, también se acaba convirtiendo en una fuente de sufrimiento. Podemos hablar de tres fuentes de sufrimiento para el ser humano. Una que sería la caducidad de su propio cuerpo, es decir, que somos tiempo en sí mismo, ¿no? No es que el tiempo esté fuera de nosotros, que a veces uno dice, no tengo tiempo, tengo que conseguir tiempo, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, es una concepción, digamos, racionalista del tiempo, pero la verdad es que nosotros somos tiempo, nuestro cuerpo es temporal, tiene un tiempo de caducidad, somos mortales, en algún momento vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, está esa cuestión y eso es una gran fuente de sufrimiento para el ser humano, saber acerca de su mortalidad, saber que va a morir, además que nuestro cuerpo también envejece, nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo, ¿no? Entonces también eso produce sufrimientos en el ser humano. Entonces la primera fuente de sufrimiento va a ser esa. La segunda fuente de sufrimiento decíamos que eran los peligros exteriores provenientes del mundo y frente a los cuales nos tenemos que de alguna manera proteger, y de ahí esa necesidad del ser humano agruparse. Y la tercera fuente de sufrimiento, ¿cuál es? Pues esa, las relaciones con los demás. Esa agrupación con los demás ha conllevado que entre nosotros, que las relaciones humanas somos como los puercoespines que decía Schopenhauer, que estamos obligados a estar juntos para darnos calor, pero a la vez si nos juntamos demasiado, nos pinchamos como los puercoespines con nuestras púas, ¿no? Entonces tenemos que ir calculando esa distancia adecuada con respecto a los otros para darnos calor, protegernos, pero a la vez no pincharnos, no herirnos, ¿no?
Bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Diría Freud, bueno, lo que persigue el ser humano fundamentalmente es ser feliz. Y ser feliz lo va a intentar alcanzar por dos medios, ¿no? Una, conseguir el placer, conseguir la satisfacción de sus necesidades y de sus impulsos instintivos, lo que le daría un placer inmediato. Y por otra parte, un segundo camino de conseguir la felicidad sería evitar el sufrimiento, ¿no? Serían como las dos maneras de alcanzar, de llegar a esa felicidad, ¿no? de aspirar a esa felicidad. Sucede que vivir en comunidad, vivir en cultura, también de por sí nos va a llevar obligatoriamente a tener que restringir de alguna manera, poner límites a esa posibilidad de satisfacción de nuestras necesidades y de nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque no se puede hacer lo que a uno le da la gana viviendo en sociedad, ¿no? Es decir, uno no puede, si siguiéramos los impulsos instintivos, uno querría, bueno, pues follar con quien le apeteciera, acabar con todo aquel que se cruce en su camino y sea un obstáculo para conseguir lo que quiere. Es decir, nuestros impulsos instintivos implican impulsos sexuales e impulsos agresivos que uno tiene que limitar o reprimir en cierta medida para poder vivir con los otros, para poder ser un sujeto social. A veces están tan limitados y tan reprimidos que tal exceso de represión da lugar a los síntomas neuróticos. Es decir, que la neurosis es el negativo de la perversión, dice Freud, ¿no? Que si uno no reprime es un perverso, va por la vida saltándose los límites, haciendo las cosas que sabe que no debe hacer, pero si se pasa de represión es un neurótico, ¿no? Es decir, inconscientemente sigue saltándose los límites, aunque aparentemente desde la conciencia los respeta, pero inconscientemente se lo está saltando en los síntomas, en la enfermedad mental. Es decir, que como siempre es una cuestión de cantidad, que los seres humanos tenemos que aprender a regular esas cantidades, a no pasarnos ni para un lado ni para otro, ¿no? Ni hacia la perversión ni hacia la neurosis, sino que la normalidad va a ser una cuestión de cantidad, va a ser una cuestión de utilizar esos mismos mecanismos psíquicos que están en juego en la perversión o la neurosis, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del sentido de la vida, no nos perdamos, sentido de la vida, y todo esto hacia eso, porque el vivir en comunidad, el vivir en sociedad, el vivir con otros, como es hoy nuestra vida, ciudadanos del siglo XXI, ciudadanos, hombres y mujeres que ya heredamos un mundo, que llegamos a un mundo que ya está construido desde hace miles de años, millones de años. Es un mundo que ya nuestros antepasados han ido construyendo, nosotros llegamos a él y hay colegios, hay universidades, hay consultas de psicoanálisis, hay médicos, hay hospitales, hay discotecas, hay bibliotecas, hay salas de fiesta, hay salas de estudio, hay de todo en el mundo, ¿no? Entonces, ahora cada uno tiene que ir conquistando ese mundo, ¿no? Porque que esté ahí y que uno nazca en el mundo, eso no es, no asegura nada. Si tú no lo conquistas, eso no existe para ti, ¿no? Entonces, pero llegar a ese mundo tiene un coste, tiene un precio. Tiene el precio de que uno tiene que limitar, poner límites a lo que serían sus tendencias instintuales, ¿no? Y bueno, y poner ese límite también pues nos va a generar a los hombres, a las mujeres, cierta insatisfacción, porque a uno le gustaría, claro, satisfacer todo inmediatamente. Esa es la tendencia y el deseo de lo inconsciente o del principio del placer. Ya, lo quiero y lo quiero ya, lo quiero y lo quiero inmediatamente, lo quiero y no quiero esperar, lo quiero y no quiero posponer, ¿no? Ese sería el deseo inconsciente, el principio del placer. O el impulso instintivo, mejor dicho, porque el deseo inconsciente ya implica, para conocerlo ya implica un trabajo de psicoanálisis, ¿no? Pero ese es la pulsión. Cosa que no se puede hacer, porque si tú vas por la vida haciendo lo que te dé la gana,
rápidamente te encuentras con otro que también hace lo que te da la gana, y si es más fuerte que tú, estás perdido ya, ¿no? Es decir, que la propia realidad te va poniendo los límites, ¿no? Entonces aparecen las privaciones, las decepciones, las frustraciones, y frente a esas decepciones, frustraciones y límites que te pone la realidad, claro, aparece el sufrimiento. Sufrimiento. Ay, cómo sufro, que no puedo nada de lo que quiero, no puedo nada de lo que necesito, no puedo nada. Entonces, el hombre ha buscado también vías como para acabar con el sufrimiento, para reducir el sufrimiento. A veces se hace más, el sentido de la vida está más en reducir el sufrimiento que en alcanzar la felicidad. Es como que dice uno, mira, me conformo con no sufrir, aunque no sea feliz, ¿no? Me conformo con esto. Bueno, y el hombre, pues a lo largo de la historia de la humanidad, ha probado diferentes vías, diferentes caminos para reducir el sufrimiento, para acabar el sufrimiento. Algunos se han aislado, ¿no? Frente a esa decepción con los otros, ¿qué tiende a hacer? Aislarse del mundo. Que pues esto puede significar irte a vivir a un pueblo abandonado donde no tienen ni vecinos, es el caso del ermitaño, ¿no? Así no se relaciona con nadie, aparentemente, porque siempre va a necesitar de los otros, siempre necesitamos de los otros, aunque sea para comprar el pan, ¿no? O también otra forma de aislarse es la que hace el neurótico, ¿no? Dice, vale, se decepciona, entonces digamos que aplica sus métodos de regresión. No puedo con los otros, pues yo mismo me lo consigo todo, ¿no? Y en su imaginación fantasea esas cosas que no puede en la realidad o que no le permite la realidad, pero claro, ese camino de la fantasía, lleva a la neurosis, ¿no? Que es uno de los métodos más extendidos de evitar el sufrimiento, ¿no? que toman los sujetos, ¿no? Los individuos toman esa vía de intentar reducir el sufrimiento, pero ¿qué pasa? Que a lo largo es muy costosa, tiene un alto coste porque al final te hace sufrir más. Porque sí, fantaseas con que lo consigues, pero la realidad te dice que no. Entonces, a la larga, la neurosis, la enfermedad mental, los síntomas conllevan una gran dosis de sufrimiento. Es verdad que también el ser humano está más acostumbrado a sufrir que a ser feliz. Eso también es una cuestión importante. Es más fácil siempre fracasar que tener éxito. Es más fácil de tolerar el fracaso que el triunfo. Esto nos pasa a los seres humanos así, ¿no? ¿Por qué? Porque el triunfo implica pues, que hay que seguir trabajando para mantener esa nueva situación, ¿no? Y además siempre suele implicar a otras personas, es más social que el fracaso. Fracasar, tú solo puedes fracasar, ¿no? Pero triunfar ya necesitas de otros, ¿no? Siempre es un trabajo más social, no más complejo, porque fracasar, enfermarse y sufrir requiere un trabajo que no veas. Hay que hacer un trabajo tremendo para aislarte de la sociedad, un trabajo tremendo para enfermarte, pero tiene otros resultados hacer ese trabajo que el hacer un trabajo en la realidad, en lo social, incluyendo a otros. Entonces, claro, la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues a priori, claro, el sentido de la vida uno lo tiene que construir. Uno lo tiene que ir construyendo. Sí, alcanzar la felicidad, pero como dice el poeta José Martí, la felicidad solo puede hallarse en el camino del trabajo, ¿no? La humanidad también ha tomado esa vía a través de la sublimación. Es una vía muy interesante para dar salida a los impulsos instintivos. ¿Qué se hace con la sublimación? Es esa misma energía de la hostilidad o de la sexualidad, ¿no?, inapropiada, buscarle una vía de satisfacción que esté permitida, no solamente que esté permitida, sino que socialmente incluso esté valorada, esté recompensada. Y entonces uno trabaja, pone toda la energía en el camino del trabajo y el trabajo pues le da sus frutos, le da su recompensa económica, además va creciendo, el trabajo produce más trabajo, produce relaciones, etc.
O en la vía del arte, la sublimación, ¿no? Sería producir con esa energía productos sociales, que hoy alguien me preguntaba, ¿qué es esto de los productos sociales? Pues los productos sociales son que en vez de ser algo que solamente tú gozas de ello, como es un síntoma neurótico, que produce goce, produce satisfacción, produce una satisfacción sustitutiva, es síntoma neurótico, pero es individual puramente. El neurótico te cuenta su historia y a los demás no le produce ninguna satisfacción, hasta te puede producir repugnancia, asco, que una persona quedar con ella y que siempre te esté contando sus penas o contando, ¿no? Mientras que los productos sociales son productos de los que otros se pueden beneficiar también. Si con esa misma energía psíquica tú desarrollas la capacidad de sublimación, es decir, hacer algo sublime con eso, puedes escribir un poema, puedes pintar un cuadro, puedes construir una mesa, puedes bailar, puedes cantar una canción, es decir, ya puedes hacer otra cosa con eso, que no solamente vas a gozar tú con ella, sino que vas a hacer a otros gozar y disfrutar de eso. Eso sería la sublimación, eso serían los productos sociales, los productos artísticos. Es otra de las vías que la humanidad ha seguido a lo largo de su historia para buscar también esa satisfacción de los impulsos de una manera que esté permitida e incluso valorada socialmente, ¿no? Entonces, claro, vemos diferentes vías. Otra vía incluso era la de las artes orientales, ¿no? Que las técnicas orientales que tratan de aislarse de todo, o no de no desear, ¿no? Como tipo yoga, meditación, así si no deseo nada, así nada me puede decepcionar o nada me puede frustrar. Pero claro, eso también te lleva al riesgo de que, bueno, pues que para vivir, pues también te limita mucho la vida, tendrías que estar todo el día haciendo yoga o meditando para que nada te afecte, ¿no? Mientras que, bueno, pues que la vida es otra cosa, ¿no? Que hay que conquistar este mundo en el que hemos nacido, pero no por nacer lo poseemos, sino que hay que ir conquistándolo, hay que entrar en él, y es muy recomendable pues hablar. Hablar es fundamental para ir conquistando ese mundo, ponerle palabras, porque si uno no puede pronunciar una frase, si uno no puede hablar de algo, ese algo no existe para él o para ella. Y recordemos que lo que hay en nosotros no son otras cosas que frases, y que nuestra vida está estructurada en función de nuestras frases. Las frases que decimos determinan lo que somos, y nuestra personalidad y nuestra vida. Así que, bueno, pues habrá que ir cambiando, habrá que ir conociéndonos y transformándonos para poder vivir otra vida. Para poder vivir otra vida es imprescindible que nuestra sexualidad sea otra sexualidad, que nuestras frases sean otras frases. Y en ese camino iremos no descubriendo, sino construyendo, produciendo el sentido de nuestras vidas. Y les aseguro que el beneficio es muy grande, no solamente para eso que llamamos felicidad, sino también para vivir con salud y vivir mejor los años futuros. Gracias a todos, saludos a Carlos Latorre, que saludó desde Barcelona y que ha compartido el vídeo, a todos los amigos, a Ricardo Contreras, que ha saludado, a Mar Lozada, y a todos los amigos que os habéis conectado en esta charla de hoy, en este encuentro de hoy con el psicoanálisis y la salud mental. Recordad que si queréis conversar conmigo personalmente e ir construyendo, produciendo ese sentido de vuestra vida, ese lugar en el mundo que solamente podéis ocupar vosotros y que no merece la pena ya evitar más, eso de tomar las riendas y empezar a construir ese lugar en el mundo que es vuestro, que solamente vosotros podéis ocupar. No huyáis más, porque huir de uno mismo no se puede, ¿no? Y huyes de ti, al final te acabas encontrando de nuevo con las mismas cuestiones. Así que les invito a probar, a comenzar su psicoanálisis y a empezar a hablar.
yo estaré encantada de atenderles personalmente. Pueden encontrar los datos de contacto en www.virginiavaldominos.com y también dejaré un link a una encuesta de Google para que ustedes puedan ir valorando el trabajo que llevamos haciendo en estas conferencias y en las del jueves y mucho más trabajo que ustedes ya conocen, puedan valorar en Google, en mi página de Google. Muchas gracias a todos. Se despide Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Hasta el próximo encuentro. Adiós. Gracias, Carlos.